Suele sucederme a menudo con algunas personas que quizás solo han escuchado alguna reflexión mía vía WhatsApp o que solo he hablado por teléfono y nunca me han visto. Y cuando se encuentran conmigo me dicen: padre, yo me lo imaginaba a usted grandotote, así un señorón, porque su tono de voz es bien grave, bien fuerte. Y pues a mí en realidad eso me causa gracia, pero me hacía también pensar qué importante es el tono de voz, porque eso ayuda, por ejemplo, a los que nos dedicamos a predicar, pero por ejemplo, qué importante el tono de voz en un padre de familia cuando quiere hacerse escuchar, para un coordinador cuando tiene que corregir a alguien. Y me hacía pensar entonces que hay una autoridad que viene del tono de voz, de cómo somos. Pero también hay otro tipo de autoridad y es el que conocemos como la autoridad moral. La autoridad moral es aquella que está fundamentada con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo. Es decir, que eso que aconsejamos o decimos, nosotros lo ponemos en práctica. Por ejemplo, un padre de familia que le diga a su hijo: ¿por qué te juntas con esas personas? ¿Por qué tienes esos amigos? Pero sus amistades igual son o así o más dañinas que las de su hijo. A eso se le llama falta de autoridad moral, porque eso que está aconsejando no lo está viviendo. O que aconseje a un hijo que salga de un vicio, pero él está quizás en otro, igual o peor. Eso es falta de autoridad moral. Entonces la autoridad moral es aquella que viene de nuestro ejemplo y de nuestro testimonio. Y esta es más importante que la autoridad que pueda venir de un tono de voz. Este mensaje sobre todo entonces va para aquellos que dirigen algún grupo, coordinan alguna comunidad, a los padres de familia, sacerdotes. Lo más importante no es el tono de voz, sino que eso que digamos esté amparado con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio. Eso nos enseña la primera lectura de este día. Hemos venido leyendo esta historia de Tobías. Ayer leíamos que el papá de Tobías, Tobit, cómo él estaba haciendo una obra buena, estaba enterrando a los muertos. Eso muestra el cuidado, el aprecio que él tenía por las personas. Enterrar a los muertos es una obra de misericordia, esa estima hacia el cuerpo humano. Y hoy vemos en la primera lectura, sobre todo al final, que Tobías, el hijo de Tobit, trata con gran respeto a su esposa Sara. Es más, antes de irse a la cama, hacen una oración juntos y le dice Tobías a Sara: ven, vamos a orar al Señor. Y en la oración hay una parte muy bonita en donde le dice Tobías a Sara, dirigiéndose al Señor: Señor, si yo me caso con esta hija tuya no es para satisfacer mis pasiones, sino es para cumplir la voluntad de Dios. Fíjense bien, el papá de Tobías manifestaba este respeto por los muertos, por el cadáver, y ahora su hijo Tobías manifiesta ese respeto por la sexualidad, por el cuerpo de su esposa. Esto nos hace concluir qué importante es el ejemplo de los padres, de los coordinadores, de los que dirigen un grupo o una comunidad, de los padres de familia. Puede que en el momento un hijo no les escuche, no les atienda a su consejo, pero si eso está amparado con el ejemplo y con el testimonio, tarde o temprano esos hijos van a escuchar y poner en práctica esos consejos. A veces quizá demasiado tarde, pero qué importante es la fuerza del ejemplo y del testimonio. Siempre podemos convencer a más de alguno con nuestro discurso, con nuestras palabras, pero es nuestro testimonio, es nuestro ejemplo el que realmente va a sembrar el bien en las demás personas. Hoy hagámonos esta pregunta: ¿y yo, eso que digo, eso que aconsejo, eso que corrijo, eso que ordeno, lo pongo en práctica? ¿Lo estoy viviendo? Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un feliz día. Soy el Padre Santo.